Ahí vamos. Muy bien. Ok, oramos. Papá, gracias por este tiempo, Espíritu Santo de Dios, que nos permitís reunirnos y oír tu palabra. Hoy queremos compartir esto que estamos llamando encuentro con la vida y la idea, Señor, es poder entender, dimensionar que hoy nosotros no tenemos simplemente una religión, sino que lo que queremos es que el Evangelio, que no es algo, sino es alguien, el cual es Cristo mismo, sea dado a conocer a cada uno de nosotros. Que ese Evangelio que es Cristo y que es la palabra, podamos entender o dimensionar que está en nosotros y que Él quiere darse a conocer. Que en esta hora, Señor, a través de la exposición, de la enseñanza, podamos sacar todo lo que estorba y no nos permite ver a Cristo y vernos a nosotros desde Cristo. Te pido, Espíritu de Dios, enséñanos, muéstranos aquel que es el camino, aquel que es la verdad y aquel que es la vida. Llévanos al Padre para que de esa forma podamos descubrirnos quiénes somos nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, esta es la charla número 4 que estamos trabajando y tiene que ver con camino a la identidad. En este camino a la identidad es la tercera parte que vamos a tratar hoy. Y acá habla de encontrando nuestra verdadera identidad. Me ponía a pensar sobre el tema de, esto eran charlas que antes se daban sobre sanidad interior. Yo he hecho sanidad no sé cuántas veces, sanidad de las cuatro puertas, de la escalinata al cielo, sanidad no sé de qué, de todo, ¿no? Confesar, renunciar, pero siempre parecía como que eh, tenía una manía de reincidir, ¿no? Como que volvía una y otra vez a la huella de cosas que en definitiva me terminaban estropeando, perjudicando a mí mismo. Pero por eso entiendo que el problema nuestro no tiene que ver con sanar el pasado simplemente, sino con lo que ahora vamos a tratar de compartir, ¿no? Es encontrar nuestra verdadera identidad. Por eso tenemos los conflictos que tenemos. Es donde surgen los signos de pregunta, los interrogantes, donde nos encontramos con situaciones que nos terminan superando, desbordando. No sabemos qué hacer, no sabemos cómo encarar, cómo eh, pararnos ante ese tipo de realidades. Esas realidades nos terminan absorbiendo, eh, tomando, poseyendo, por decirlo así, y terminan estableciendo como un sistema de gobierno en nosotros. Esas realidades nos dicen cómo pensar, cómo sentirnos, cómo vivir, en definitiva, la vida que estamos teniendo, ¿no? El objetivo de esta charla tiene que ver con entender y dimensionar el proceso de la edificación de la identidad en Cristo. Este es un proceso, es automático como lo vamos a ver hoy, que es producto de un nuevo nacimiento. Ahí se da inicio, arranca, pero como todo lo que tenga que ver con la vida, es un proceso. Nacemos, crecemos, nos reproducimos, dice, ¿no? Eh, y de repente el cese o el final de ese proceso es justamente la partida, ¿no? Que se llama muerte. Entonces, todo lo que tenga que ver con vida, tenemos que entenderlo como un proceso, no es una varita mágica, no es algo que... Hay cosas que Dios lo hace así, ¿no? De la noche a la mañana, Dios produce milagros extraordinarios. Pero todo lo que tenga que ver con desarrollo de vida, no te acostás
teniendo 12 años y pensando que al otro día, cuando amanezca, vas a tener 30 de una, sino que para llegar a ese proceso, a esa instancia, mejor dicho, hay un proceso de cosas que se van a ir dando. Ok, la introducción. Estamos hablando de encontrar nuestra verdadera identidad, ¿no? Entonces, como introducción, hay preguntas que pusimos, es ¿quién eres? Y acá empieza a haber preguntas que nos confrontan con nosotros mismos. ¿Te has aceptado a ti mismo? Son esas cosas como que una cosa es saber que hay algo incorrecto, que hay algo por mejorar, pero hay un tema en nosotros que no es lo que yo tengo que mejorar o ir, como decías hoy, en este proceso madurando, creciendo, sino que no termino aceptándome y eso genera un complejo. Cuando hablamos la palabra o decimos la palabra complejo, es como un laberinto. Me viene la imagen de un laberinto. La idea del laberinto es que entres pero no puedas salir. Entonces lo complejo es eso. Cuando nosotros tenemos complejos, que se llama complejo, por ejemplo, complejo de inferioridad, complejo con mi autoestima, complejo de todo ese tipo de cosas, son esos ovillos, ese hilos, o cuando vos de repente vas a pescar y se te enreda todo, ¿no? Se te enreda se te hace, como decimos nosotros, una galleta, ¿no? Entonces es como que no encontrar la punta de la cuestión como para ir resolviendo ese problema. Bueno, nuestra vida a veces, por lo menos me ha pasado a mí, es como que uno se siente en eso, ¿no? Como que enredado, como que sin dirección. Entonces, son estas preguntas que estamos haciendo a modo de introducción. ¿Te has aceptado a ti mismo? ¿O todavía estás enojado o molesto contigo mismo y terminás rechazándote, ¿no? Dios te hizo de la forma que te hizo. Ahora, si yo tengo el problema de lo anterior, o sea, si yo no me acepto, ¿cómo voy a aceptar lo que Dios hizo? ¿Te das cuenta o no? Ahí surge el problema. Ahora ya no solamente tengo problemas conmigo, sino con el tipo de arriba, como quien decimos, ¿no? Con el que está sentado en su trono, allá claro, él la pasa bomba y nosotros acá padeciendo. Ahora, Dios te hizo así, pero a pesar de eso, todos tenemos algo que no aceptamos. Y entonces surgen estas preguntas. ¿Aceptas tu cuerpo, tus ojos, tu cabello, tu color de piel? Me acuerdo que teniendo en cuenta esto, ¿no? De aceptarse físicamente, por decirlo así, lo exterior. Después lo interior es otro tema. Pero esa cuestión y exterior, ¿no? Me acuerdo que la abuela de Judith, mi esposa, ella todo el tiempo andaba con manga larga, aún en verano. ¿Por qué? Porque no aceptaba sus brazos. Ella decía que eran muy delgados, no sé, ¿viste esos mambos que viste que por ahí no agarran? Eh, las mujeres que por ahí de repente quieren poner, justamente añadir un poquito de mayor voluptuosidad en algunas partes del cuerpo, los muchachos que van al gimnasio para tener brazos más anchos. Una cosa es atendernos en el buen sentido de la palabra para cuidar la salud y otra cosa es tratar de vender una imagen que la sociedad me pide. Entonces, es por causa de que yo no me acepto a mí mismo. Entonces, la imagen que proyecto es una imagen que me pide el mercado, llamado sociedad. Entonces, necesito ser aceptado en función de que me aceptan, porque en realidad yo no me acepto a mí mismo. Entonces acá hay un testimonio, ¿no? Acerca de esto, Rosa, una mujer que de pequeña era muy delgada y sus padres le dieron vitamina. En la adolescencia, claro, se desarrolló y quedó gordita. Ella se bañaba y mirá lo tremendo, ¿no? Esto es un caso real. Se bañaba y se colocaba el camisón sin secarse el cuerpo, no se secaba el cuerpo. ¿Por qué? Porque comprende en un encuentro con la vida, así como en esta charla que estamos haciendo hoy, que no aceptaba su cuerpo. Mirá qué loco. Pero hay casos así, te digo, ¿no? Hay cosas que de repente, como la abuela de Judith, con pleno verano transpiraba, encima andaba en bicicleta la abuela, ¿viste? Por todo lado. Y ella transpiraba peor que testigo falso. La cuestión es que, por no aceptar su brazo, dice, pero ¿por qué no te ponen? Y no, no, porque, no sé, ¿viste? Esas
cuestiones, como digo yo, esos mambos, esos problemas internos que terminamos proyectando hacia afuera. Ahora vamos a proceder a hacer algunas preguntas y mirar las respuestas desde la óptica de Dios. ¿Qué pasó con mi identidad o mi verdadera imagen? El pecado, como naturaleza, esencia o genética, generó o desarrolló una pared intermedia de separación entre nosotros con Dios, o sea, tu persona con Dios, con vos mismo o con nosotros mismos y, en definitiva, termina afectando mi entorno. O sea, vamos de vuelta. El pecado genera una pared intermedia. Me separa de Dios, me separa de mí mismo. Yo no me conozco, yo no sé quién soy y yo no termino conociendo a los que están a mi alrededor. Termino justamente viendo la imagen que el sistema de este mundo me dice que la persona tiene. Ahora lo vamos a entender un poquito más. Entonces, esa pared intermedia que estoy hablando se llama muerte, que en el original quiere decir separación. Entonces me separó de Dios, me separó de mí mismo y me separa de aquellos que están a mi alrededor. Por eso en los matrimonios termina habiendo discusiones, pleitos, nos acostumbramos, es natural, es normal discutir porque estamos proyectando, o sea, estamos recibiendo una imagen incorrecta de la otra persona y a su vez, como yo no tengo una identidad, una imagen correcta, yo termino proyectando una imagen incorrecta hacia el otro. Y ahí generan los problemas en el matrimonio, generan los problemas con los hijos. Estoy hablando de el prójimo inmediato que yo tengo, ¿no? En el caso de hijos con los padres, padres con los hijos. O sea, el prójimo es el próximo, es aquel que vos tenés más cercano a vos en este momento. En este caso es Elías, es Jessica, ustedes no lo ven, está justamente un grupo de personas y ellos son mis prójimos, como aquellos que en este caso están a través del Zoom conectándose. Ahora, yo afecto positiva o negativamente a la persona de acuerdo a la imagen o la identidad que yo tengo. Entonces, por causa de la muerte que produce la separación, y esto es producto del pecado, es justamente que lo que yo decía hoy, crea una falsa identidad, producto de un conjunto de mentiras que nos rodearon y alimentaron esta falsa imagen de nosotros mismos. Entonces, nos comimos el correo, nos comimos el buzón, al cartero y a todas las cartas que el padre mentira nos dijo y nos vendió. Nosotros lo compramos todo al buquete. Y terminamos aceptando una imagen que no es la imagen verdadera. Por eso, en el libro de los Salmos, en el capítulo 51:5, dice, en maldad he sido formado. Mirá lo que dice, ¿no? O sea, desde la concepción. Por un lado, esto es lo que nos pasó por causa del pecado. Por eso dice, y en pecado me concibió mi madre. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, que es lo que decíamos hoy. ¿Ves? El pecado produce la muerte o nos hace acreedores o beneficiarios, entre comillas, de este paquete llamado muerte. Y la muerte es separación. La muerte espiritual que conocemos, llamamos, me separó de Dios, pero también me separa de mí mismo y separa justamente del entorno inmediato, como decíamos hoy, del prójimo. Pero fíjense en lo que dice acá, el don o el regalo de Dios es vida eterna y acá está el secreto, en Cristo Jesús, justamente Señor nuestro. Es por ese motivo que perdimos nuestra identidad de imagen. ¿Hasta ahí estamos claros o no? Bien. Ahora, ¿de dónde procede mi identidad? Vamos al origen. Fuimos creados de acuerdo con el diseño original, conforme a la imagen de Dios. Libro de Génesis 1:27 dice que creó Dios al ser humano, a su imagen e imagen de Dios los creó, y fíjense lo extraordinario de esto, hombre y mujer los creó. O sea, para Dios no hay acepción o diferencia de personas. Dios, tanto el varón como la mujer, son lo mismo, son eh, creados con la misma imagen. Bien, ahora, por eso Jesús vino a buscarnos y a salvarnos, ya que estábamos perdidos por causa del pecado. Escuchen, y esto es sumamente importante. Nosotros no lo buscamos a Él, Él nos buscó a nosotros.
Y eso a mí me da un marco de seguridad impresionante. Porque a pesar de que yo siga perdido, ¿por qué estamos perdidos? Aún a pesar de que vos te puedas congregar, puedas conocer de Dios en cierto nivel, en cierta manera, por causa del pecado que todavía, con el cual coexistimos, está implícito en nosotros, todavía hasta el último día de nuestra vida, eso va a estar ahí queriendo establecer su gobierno o dominarnos o llevarnos al mismo terreno que siempre nos llevó. Ahora, el pecado justamente lo que hace es que estemos perdidos. Cuando vos estás perdido, estás desorientado, no tenés dirección. No, no, no. En definitiva, no tenés el control. Entonces, por eso Jesús vino a buscarnos y a salvarnos. Y esto todo el tiempo se va a producir, todo el tiempo. Ya que estábamos, decía hoy, Él nos vino a buscar y a salvar porque estábamos perdidos por causa del pecado y de la muerte. Nosotros por nosotros mismos nunca podemos o tampoco vamos a poder hacerlo o lograr. Esa es nuestra seguridad, ya que procede de Él y ya lo hizo Él. Escuchen, Dios no va a hacer algo por vos. Dios ya lo hizo. En Cristo Jesús ya lo hizo. A ver, por más que sientas, por más que experimentes, por más que vivas, hay ciertos conceptos que tenés que empezar a recibir e incorporar. Nosotros, vuelvo a decir, estamos dentro de un marco que es el conjunto de mentiras que nos hicieron sentir como sentirnos, vivir como vivir, pensar como pensamos. Ahora, para que eso genere, se genere una transformación, porque lo que hace Dios no viene a cambiar algo en vos. Cambiar es que yo me cambio la ropa, pero yo sigo siendo yo. Si yo cambio la ropa, eso no me hace la diferencia. Yo soy lo que soy, porque soy, valga la redundancia. Entonces, cuando Dios hace algo, Él genera transformación. Entonces, para que se entienda esto, es cuando la oruga se mete en el capullo, produce el mismo capullo ella, y dice que en ese instante la oruga se transforma internamente de tal manera que lo que era un insecto tan repulsivo termina siendo algo tan hermoso como la mariposa. ¿Sí? Así que Dios nos hace eso en nosotros, una transformación o lo que se llama una metamorfosis, y eso lo vamos a ir viendo. Por eso es lo que dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto es lo maravilloso a continuación, y esto no procede de vosotros, no porque nos descalifique, sino que nosotros estamos perdidos. Si yo estoy perdido, es decir, vivo una vida perdido, yo no voy a poder encontrar la dirección, porque estoy perdido. Es como el ciego que quiere guiar a otro ciego. No tengo dirección. Entonces, esto no procede de vosotros, sino que es un regalo, un don de Dios. A Dios se le cantó la regalada gana, le vino en ganas, le produce tanto placer producir esto para nosotros. Por eso el Hijo unigénito, Cristo, nos reúne en Él por medio de su obra reconciliadora. En Efesios capítulo 1, versos 9 y 10, a continuación dice así, Él, porque así lo quiso, mirá lo que dice tremendo, Él, porque así lo quiso, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Y esta palabra, porque así lo quiso. O sea, Él le produce este placer. Ahora, si Él lo quiere, ¿por qué yo no lo vivo? Porque estoy más acostumbrado a creer las mentiras del padre de mentira y esa decodificación, ese formateo de disco lleva tiempo y eso es lo que más cuesta, cambiar el tipo de pensalidad, de pensamiento. Hay un pasaje en Romanos, en una versión dice, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Entonces, vuelvo a decir, Efesios 1, 9 y 10. Él, porque así lo quiso, nos dio a conocer el misterio de su voluntad que de antemano
tenía establecido para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo señalado, reunir en Cristo todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahora, el Padre dice así, Él, porque así lo quiso, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad es que ahora ya no estás en un ámbito, una realidad, que a pesar de que vos lo sientas, a pesar de que vos digas que lo estás viviendo, ya no es tu vida, ya no es el diseño para el cual fuiste creado. Ahora encontrás diseño, encontrás propósito, encontrás razón de ser. En eso es justamente donde vos encontrás tu identidad. Por eso lo importante de que el Padre da a conocer cuál es el misterio de su voluntad. Y para que lo descubramos es necesario poder aceptar esta verdad de Dios, que Él te reunió en Cristo. Él te reunió en Cristo. Pero yo no me siento, no importa lo que sientas, pero yo no lo entiendo, no importa cuánto lo entiendas hoy. En la medida que avances en este camino, la verdad se dará a conocer. Y en la medida que la verdad se dé a conocer, ¿qué pasa? Con la mentira es evacuada, es quitada, es sacada. Y toda esa falsa imagen que la mentira produjo en tu persona es justamente echada fuera de tu persona. Y ahí es donde, por causa de la verdad, recibimos la nueva identidad. En esa verdad vos descubrís lo que dice a continuación. Aquel que es el camino, aquel que es la verdad, también es la vida. Descubrís tu vida, tu identidad. Porque a lo que doy muerte es a la pasada manera de vivir, a lo que nunca fuiste, a esa identidad falsa. Exacto, lo que se manifiesta o se pone en evidencia es lo que vos no sos. Es lo que vos no sos. No fuiste creado de esa forma. El pecado distorsionó tu imagen. Produjo la separación por causa de la muerte de la imagen que vos sos. Vos tenés en realidad. Esa imagen ahora la descubrimos en Cristo. Por eso en Colosenses 1, 19, 20, hablando, que nos reúne en él, en Efesios decía, pero en Colosenses dice esto, porque al Padre, ¿ves? Le agradó que en él, o sea, en Cristo, habitase toda la plenitud. O sea, para que vos te sientas pleno, para que vos te sientas completo, porque la palabra plenitud tiene que ver con aquella obra acabada, con aquello que ya está hecho, con aquello que está terminado, con aquello que está finiquitado. Vos ahora te ves por partes, por decirlo así. Te ves como una obra inconclusa. Pero cuando seas reunido en Cristo y permitas al Espíritu Santo estar en Cristo o reunirte en Cristo, no solamente te reunís con Cristo, sino te reunís en Cristo, y en eso que te reunís en Cristo, te reunís con vos mismo. En otra forma de decirlo, te descubrís a vos, te conocés a vos, y por ende, en la medida que vos te conocés, conocés a tu prójimo. Aquel que es tu enemigo, lo podés amar, porque ahora lo amás desde Cristo, porque estás reunido en Cristo. Y aún a tu enemigo lo traes en Cristo, a pesar de que él pueda estar donde esté. Pero como vos estás en Cristo, vos lo traes en Cristo. Y lo amás, lo aceptás lo que está mal, porque en Cristo no entra nada que no sea Cristo. Pero dejá de tener problemas con la persona. Por causa de tu falta de identidad, vos tenés problemas con tu prójimo. Por eso no podés amar a tu prójimo si no te amás a vos mismo. ¿Te das cuenta? Ese es el problema. Es que yo no me amo. ¿Por qué no me amo? Porque yo no me acepto. Amarse es aceptarse. Amarse es creer en uno mismo. Amar es decir, wow, lo mejor que le puedo pasar al mundo es mi persona. No por una cuestión de orgullo, sino por una cuestión de que yo ahora me amo como Dios me ama. Entonces, en el libro de Colosenses sigue diciendo, porque al Padre le agradó que en él habitase toda la plenitud y por medio del reconciliar consigo todas las cosas. Y vuelve a decir, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos. Y acá hay un secreto. Y hacer la paz, lo que decías hoy, ¿viste? Y hacer la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces el Padre y el Hijo nos devuelven
o llevan de nuevo al diseño original, el cual es Cristo, reunir en Cristo. Cristo mismo reconcilia con Él mismo todas las cosas. No es algo que nosotros hagamos. Él ya lo hizo. Eso es plenitud, una obra acabada, terminada. Por eso en 1 Juan 4:17 dice así, escuchá, la prueba de que el amor se ha perfeccionado en nosotros está en que tenemos plena confianza ante el día del juicio. Pues, escuchen esto, y acá hay algo tremendo. Pues ya en este mundo, así dice, en este mundo, en este tiempo, ahora, ya en este mundo, nosotros, vos y yo, somos como Él es. Wow, eso es demasiado. Yo como Cristo, wow, muy elevado, muy zarpado, demasiado, claro, porque lo ves en función de lo que la mentira creó la imagen. Entonces, me genera una imagen de un Dios que parece ser que no acabó su obra, no terminó su obra, como que le falta poder, por eso yo sigo siendo lo que soy. ¿Nunca te pasó eso? Como que no, él no tiene todo el combustible, exactamente, no tiene todo el combustible suficiente para alcanzar a hacer lo que tiene que hacer. Todo eso es producto, vuelvo a insistir, de la proyección de imagen de Dios, de nosotros mismos y por ende de nuestro entorno. Entonces, en Romanos 8:29, hablando y aseverando acerca de esto, dice así, porque a los que antes conoció, el que te conoce es Dios. Por eso Él no tiene un plan B con vos. Él sabe quién sos, de qué material está hecho y para qué estás hecho. Él conoce realmente de, de la sustancia o de la naturaleza de la cual Él te hizo. Él te hizo a su imagen y semejanza. Porque a los que antes conoció también los predestinó, y acá vuelve a llevarnos al diseño original, que es Cristo, para que fueran hechos, ¿ves? Hechura, creación, hechos conforme, habla de una forma, a la imagen de su Hijo. Y acá hay algo extraordinario para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, el primero que tiene la genética o la imagen correcta o la identidad correcta de hijo, y Él, por eso ahora vamos a ver que juntamente con Él aprendemos a tener esa identidad, a descubrirnos en Cristo. No solamente tenemos un encuentro con Él, sino un encuentro en Él, y en ese encuentro que tenemos en Él, nos encontramos con nosotros mismos. Porque así como Él es, nosotros lo somos en la tierra. Insisto, así como Él es, nosotros lo somos en la tierra. No es para allá, no es para mañana, no es para pasado, ya lo somos. Entonces, cuán gratificante, seguro y confiable es saber la obra consumada de Cristo para llevarnos al corazón del Padre, a su esencia, la genética, ¿no? Que estamos hablando, o la naturaleza. Por eso Juan 19:3 dice, cuando Jesús tomó el vinagre dijo, se está quedando sin tiempo. Aleluya. Si se corta, volvemos a retomar, ¿eh? Cuando Jesús tomó el vinagre dijo, consumado es. Inclinó entonces la cabeza y entregó el espíritu. Consumado es, todo lo que tenía que hacer, ya lo hice. Es una obra consumada, no falta nada. Esa es tu seguridad. En 2 Corintios 5:19 dice, porque ciertamente Dios estaba en Cristo. Escucha lo que dice. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y a nosotros nos encargó la palabra de la reconciliación. No solamente nos reconcilia con Él, sino que ahora, como en el caso me toca hoy a mí, ser un agente multiplicador de esta palabra que reconcilia con Dios, con vos mismo y con el prójimo. Entonces, por eso el Padre nos vuelve a crear en el Hijo unigénito. ¿Por qué el Hijo unigénito? Porque Cristo sigue siendo el único que tiene la genética del Padre. Necesitamos estar en Él para adquirir esa genética. Necesitamos descubrirnos en Él. Por eso hay gente que tiene años de congregarse, tiene años de estar en una denominación evangélica o de la religión que sea, pero sin conocer aquel que es justamente el Evangelio. Ese Evangelio es Cristo. Entonces de repente nos presentaron
un evangelio en palabras correctas, pero sin el espíritu y la vida correctos. Entonces conocíamos de aquel que es nuestro Señor, pero seguíamos siendo Señor de nuestra propia vida. De ahí la calidad de vida que hemos tenido y la que hemos expresado, y por ende la imagen que hemos proyectado. Pero volviendo a que el Padre nos crea en el Hijo, dice Efesios 2:10, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. Wow. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que vivamos de acuerdo con ellas. La proyección de las obras tiene que ver con la proyección de nuestra imagen. Ahora, al tener nuestra identidad clara, al encontrar nuestra imagen clara, es donde nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos lo que tenemos que decir, sabemos cómo tenemos que proceder. Sabemos que la gente no necesita de nosotros por nosotros mismos, sino que expresemos a Cristo. Y Cristo, que es paz, trae paz en nuestra casa, trae paz en nuestro matrimonio, trae paz en donde quiera que estemos. Somos agentes multiplicadores de una vida, de una imagen que en definitiva es Cristo mismo. Segunda de Corintios 5:17, por eso dice, de modo que el que está en Cristo, en Cristo, es una nueva criatura, una nueva creación. Las cosas viejas pasan y ahora todo es hecho nuevo. ¿Qué hay que hacer? La pregunta del millón. Y acá puse algunos puntos, ¿no? Primero, el perdonarme desde el perdón de la obra consumada de la cruz. En Lucas 23:34 es un pasaje que vengo hace mucho masticando, ¿no? Y es donde Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Extraordinaria expresión. Ahora, la pregunta, ¿qué has hecho que nunca te has perdonado? ¿O qué hiciste hace poco que no podés perdonar? Porque acá dice, ¿no? No saben lo que hacen. Esta expresión, porque no saben lo que hace, lo que uno hace, esta expresión nos muestra que estábamos perdidos. Insisto en esto, en esta expresión perdidos, sin identidad, y por ese motivo no sabíamos lo que hacíamos. ¿Estamos hasta ahí o no? ¿Ves? Cuánto amor y comprensión de parte del Padre hacia nosotros. Solo nosotros estamos en cualquiera y el tipo, a pesar de estar en cualquiera, nos buscó a nosotros en ese cualquiera que estábamos, ¿sí? Porque no sabíamos lo que hacíamos, Él nos buscó y nos encontró y ahora no solamente nos buscó, nos encontró, estábamos en un ámbito, en una realidad, en un estilo de vida, en una forma, y ahora Dios nos traslada en Él. Esto es lo extraordinario, que Dios nos traslada en el Hijo, en Cristo. Escuchá, Elena se hizo un aborto. Cuando le preguntaban a ella, ¿crees que Dios te perdonó? Ella dijo que sí. Le vuelven a preguntar, ¿y vos? Entonces ella contestó gritando, no. No sé si me doy a entender. Esa cuestión de que sé que Dios me perdona, pero yo no me puedo perdonar. Entonces, esta sería una pregunta que quiero hacer. ¿Eres tú más que Dios para no perdonarte? Cuando Dios dice, o sea, Jesús en esa cruz exclamó, perdónale, porque no saben lo que hacen. O sea, vos todavía no estás entendiendo que nunca supiste, nunca vas a saber y nunca sabrás hacer lo que tenés que hacer por vos mismo. Por eso necesitas de un Señor. El Señor sabe vivir la vida. Por eso Él es el camino, por eso ese Señor es la verdad y por eso ese Señor que es Cristo de la vida. Si yo descubro a Cristo como mi Señor y le entrego mi voluntad, y ahí es donde entran los conflictos, porque yo estoy acostumbrado a vivir una vida y a proyectar una imagen por causa de esa vida, y quiero seguir viviendo de la misma manera y tener resultados diferentes. Entonces es ahí donde yo tengo un conflicto, muchas veces el ser humano tiene un conflicto mayormente y no acepta el señorío de Cristo. Entonces es mi tiempo, es mi dinero, es mi familia, es mi vida y todo ese tipo de cosas. Mis hijos, mi cónyuge, todo es mío. Y ahí es donde yo sigo administrando desde una identidad falsa. No me doy cuenta. Porque ahora necesito encontrar
mi identidad en Él. Pero para eso primero hay que perdonarse todos los errores, todas las falencias. Me acuerdo que en uno de estos encuentros, en estas administraciones que hacíamos, justamente un hombre se me acerca, me dice, Héctor, yo entiendo de perdonar y lo acepto y puedo perdonar a los demás. Aún entiendo que Dios me perdonó, pero yo no me puedo perdonar. Qué tremendo, ¿no? Lo que es la mente del ser humano, como hablábamos hoy de esos complejos. En esos complejos me cuesta salir de ese enredo que estoy teniendo, que estoy viviendo. Pero no te hagas problemas porque Él vino a buscar y a salvar a aquellos que estamos perdidos en medio de esa galleta, ese ovillo que hicimos, ¿no? Cuando fuimos a pescar. El punto número 2, aceptarnos desde la aceptación del Padre por la obra consumada del Hijo. En Efesios capítulo 1, verso 4, escuchá esto, es tremendo, ¿no? Verso 6, 4 al 6. Dios nos escogió en Cristo. Escuchá esto, antes de la fundación del mundo. Está bien, fui concebido en pecado, concebido en maldad. ¿Se acuerdan que decíamos hoy eso? Eh, Está todo mal, el pecado generó la muerte, ¿sí? Me pagó con muerte, entonces estoy hasta las manos, pero no hay problema, porque Dios tiene un plan, por eso te predestinó para que fueses hecho conforme. Él te conoce. Vos por causa del pecado perdiste conexión con el Padre, te desconociste a vos mismo porque te desconectaste con vos, y ahí todo lo que viene como consecuencia, ¿no? Pero ahora Dios te dice algo extraordinario. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él, por su amor. Escuchá, por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, hijos suyos, por medio de Jesucristo. ¿Ves que todo siempre va a Cristo? Siempre va a Él, porque así lo quiso. Ahora, si Él lo quiere, ¿por qué nosotros luchamos con ese querer? ¿Por qué de repente le creemos más a lo que Satanás quiere que a lo que Dios quiere? Claro, porque somos más conscientes, estamos más acostumbrados, tenemos más tiempo de mala calidad de vida y de mala formación, por eso la deformación. Pero ahora Dios nos está diciendo que Él quiere dar a conocer su voluntad, el misterio de su voluntad, todo esto que hizo en Cristo, para alabanza justamente de la gloria de su gracia, porque justamente eso es la gracia, es algo que no lo merecíamos y que Él lo determinó así. Escuchá, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo aceptos en el amado. No te acepta por lo que hagas o dejes de hacer, sino por lo que Cristo hizo. Repito, ojalá que esto sea como un sello, como una marca, como un tatuaje en tu corazón. Que las situaciones no lo puedan borrar. Que no sos acepto por lo que hagas o dejes de hacer. Estás creciendo, entonces en este caminar te vas a caer, te vas a equivocar, vas a fallar.